En el aire en 3, 2, 1. La situación en España es muy grave y el desempleo extremadamente alto. Vamos con lo que ha acontecido en esta jornada. Hallado muerto relojero en Madrid. Se veía que tenía las horas contadas. Detenido esquimal por matar a 2 hombres. Las pruebas dictaminan que lo ha hecho a sangre fría. Y nos llega una última hora, sí, es Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, que ya está preparado para dar su discurso de Navidad. ¿A que sí, Susana? Sí, Matías. Hola, muy buenas noches. Me llena de orgullo y satisfacción el poder estar aquí con todos los españoles un año más. Esta noche tenemos, como cada año, que reflexionar sobre lo que nos preocupa y también sobre nuestras esperanzas. En concreto, me gustaría referirme a 3 asuntos muy importantes. La crisis económica, la caza. Muchas gracias. Esto me recuerda a uno de los momentos más graciosos de nuestro país este año. Vamos a verlo. So let me tell you a little more about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming and inviting cities in the world. In the world. Relaxing cup, leche, more, in Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche, in Plaza Mayor. Relaxing cup of café con leche, in Plaza Mayor. Just like all of Spain, just like all of Spain. It's food, it's art, and it's architecture. Feel at home. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. In the world. Bueno, por este momento inmemorable, continuamos con el discurso. Me gustaría agradecer a esas personas que están dando la vida por los españoles, a esos compañeros que están en Afganistán, en el Golfo, en el Líbano, a esos compañeros que están dando todo por nosotros y lo merecen. Gracias, compañeros. Y bueno, desearos unas felices fiestas y feliz Navidad. Hola, moi boas noites a todos. Antes de comezar ca información meteorolóxica, gustaríame agradecer a nosa Majestade o Rei Don Xoán Carlos que nos brindase esta gran oportunidade de aquí, a Televisión de Galicia, poder estar con todos vostedes nestas grandes fechas celebradas. Bueno, vamos a comezar e vamos a facer polo sur. Vamos a facer polo sur. Como vemos, temos ceos despexados e temos moi bo tempo. Sí, para que as señoras podan ir á praia e incluso se queren. Vamos a ir subindo e vámonos a acercar aquí, ao centro de España. Como podemos ver, temos unhas fortes precipitacións, uns chubascos tormentosos moi importantes. Como digo eu, pode que chova ou pode que non, todo depende como veña o vento. Bueno, e por último, vamos ir xa hacia o norte, hacia a nosa terra, hacia Galicia. Aquí podemos ver como un forte frente se acerca e está deixando caer unhas precipitacións en forma de neve. Así como podemos ver,
Está nevando na nosa terra, señores. Sí, señor. Como podemos ver tamén por aquí, acércase outro fronte moi grande que está atacando con granizo. Sí, sí, con granizo. Está atacando con granizo. Bueno, por último, gustaríame decir que temos forte marexada e vento do norte por aquí, por esta zona. E sobaras de 2 a 3 na punta da estaca de Bares. E como non, decirles a todos felices festas e ata mañá. Una luz te ilumina, 1000 campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad. Despedir otro año más, saludar al que vendrá. Ya que